Dios, el cielo, está encima de nosotros, la tierra está en el medio y el mundo inferior del infierno, el purgatorio y el limbo está debajo. ¿Por qué asumimos que Dios es como una persona? Ahora bien, nos reímos con toda justicia de la forma tan burda en que pensamos acerca de quién es Dios. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida y qué podemos esperar después de la muerte? Y deberíamos reírnos aún más de nuestra imagen sensiblera y empalagosa de que el cielo está en la parte de arriba del universo hamburguesa. Y sin ninguna duda deberíamos reírnos de la peculiar idea de un infierno de tormentos eternos, formado por desiertos de hielo o lagos de fuego ardiendo. Y se nos pide inexplicablemente que aceptemos que esto fue creado por un Dios cuya naturaleza es el amor infinito. ¿Qué es lo que inconscientemente suponemos que es Dios? Hay que enfatizar la palabra inconscientemente. Si los elefantes pensaran en Dios, probablemente pensarían que Dios es un elefante. Las hormigas, con toda seguridad, pensarían que Dios es un insecto. Entonces me imagino que no ha de ser una gran sorpresa para nosotros el que los seres humanos hagamos otro tanto e intentemos representar a Dios como una persona, un ser humano. Él, por supuesto, ha sido convenientemente agrandado y purgado de las limitaciones humanas obvias, pero aún es un ser humano. Así es como pensamos en Dios. Y eso no es lo que Dios es. De hecho, en algunas tradiciones religiosas actuales, se representa a Dios como una persona bastante vil, con la que hay que congraciarse incesantemente mediante la obediencia y la adoración, y por lo que sabemos, Él ha sido así desde el principio de la historia. Ahora, no cabe duda de que Dios no es un ser humano agrandado. Y tampoco mejoramos mucho las cosas al llamar a Dios ella en vez de él o ello. Pues todas estas categorías, masculino, femenino y neutral, pertenecen a los planos de existencia que nosotros habitamos y en los cuales Dios, tal como lo concebimos, no habita. Estas son las ideas del universo hamburguesa. Dentro de los límites de nuestros empobrecidos pensamientos, palabras e ideas, Dios se ve mucho más acertadamente como un verbo en vez de un sustantivo. Mucho más como una energía que lo impregna todo, poderosa, personal y consciente, en vez de una suerte de amo temible, modelado al estilo de los sultanes y potentados del antiguo Cercano Oriente, que se sienta a emitir su veredicto en un trono sobre las nubes. Ahora, no son las imágenes que nos parecen divertidas del universo hamburguesa lo que hace daño, sino más bien las concepciones erróneas del universo hamburguesa acerca de muchas otras realidades fundamentales que ni siquiera somos conscientes de que tenemos. Estas presuposiciones inconscientes son las fatalidades que destrozarán nuestras esperanzas de evolución espiritual. Y eso es lo que quería demostrar en el primer volumen de esta serie. Hace solo 400 años que la mayoría del mundo occidental aceptó finalmente con cierto disgusto que el planeta Tierra no era el centro geográfico de todo lo que existe. Desde entonces, por supuesto, hemos sufrido repetidos sacudones al darnos cuenta de que las cosas son mucho más graves de lo que pensábamos. Lejos de estar en el centro de todo, nos damos cuenta de que este sistema solar no está en el centro de nada en particular. En realidad, estamos en la otra punta de la Vía Láctea, que a su vez es una remota galaxia rural situada en los confines del universo. No vivimos precisamente en el barrio de más categoría.
Eso no nos da fundamento alguno para la idea elevada que tenemos de nosotros mismos y que asumimos sin cuestionamiento. Pero a pesar de todos estos sacudones que hemos sufrido, persiste la arrogancia. Aún nos aferramos a la idea de que nosotros somos el centro de todo de alguna u otra manera. Ahora, el meollo de este problema está en el modo en que la religión convencional interpreta normalmente a Jesús. Porque tratamos de reforzar nuestra singularidad como raza al pensar que, si bien vivimos en un remoto rincón del universo, debemos ser increíblemente especiales y únicos para que Dios haya enviado a su único Hijo desde el piso superior del universo hamburguesa para salvarnos. ¡Qué idea tan extraordinaria! ¿No hemos necesitado creer siempre que somos la única raza de seres inteligentes que existe en toda la inmensidad del universo visible, tal como lo podemos apreciar hoy por medio del telescopio Hubble? ¿Es posible que nos demos cuenta de la enorme arrogancia que hay que tener para pensar así? Aquí estamos, en lo más recóndito de la Vía Láctea, una remota galaxia rural. Y nos hemos llegado a convencer de que somos los únicos seres que Dios pudo haber creado. Más aún, que hemos sido los únicos beneficiarios de la atención exclusiva de Dios desde que se creó la raza humana. Todo eso culminó cuando Dios envió a su único Hijo desde el piso superior del universo hamburguesa para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? He estudiado todo esto con extremo cuidado y solo puedo deducir que de lo primero que necesitamos protegernos y salvarnos es precisamente del Dios despiadado del universo hamburguesa. Y si ese Dios despiadado no estuviese allí, dudo que necesitáramos ninguna salvación. O sea, ¿qué se puede decir de esta visión de las cosas? No se puede decir nada. Todavía creemos que estamos en el centro de todo. Así que tenemos esta increíble arrogancia proveniente de la necesidad de creer que somos muy importantes en el designio de Dios. Y lo único que hay que hacer es sugerirle a alguien, simplemente sugerirle, que a lo mejor pudiera haber una posibilidad de vida inteligente en otra parte. Solo basta insinuarlo para descubrir cómo lo perturba la idea. Y por supuesto, al hacerlo, surge de inmediato el ridículo, la persecución y el escarnio. 400 años no es mucho tiempo en el curso de la historia humana. Ese es precisamente el lapso transcurrido desde que el padre Giordano Bruno fuera tomado prisionero y sometido a 7 años de tortura por la Inquisición en Roma. Y finalmente fue quemado vivo por orden del Papa. ¿Qué ofensa había cometido este hombre para que sufriera una muerte tan horripilante? ¿Era un asesino descuartizador? ¿O alguien que había perpetrado crímenes terribles en contra de la humanidad? No. Esta es la afirmación que lo llevó a la muerte. Existen innumerables soles. Innumerables tierras giran alrededor de esos soles de manera similar a los 7 planetas que giran alrededor de nuestro Sol. Seres vivos habitan esos mundos. Esto pertenece a su obra Del infinito, el universo y sus mundos, publicada en Londres en 1584, cuando frecuentaba la corte de Isabel I.
No hay nada que provoque más la reacción de mucha gente que la mera sugerencia de que pudiera haber vida inteligente en otros mundos que no son esta Tierra. Este es un fenómeno muy interesante. ¿Y por qué habría de ser así? Se debe, por supuesto, a que si descubrimos que hay vida inteligente en otros mundos, entonces tenemos que renunciar a nuestro puesto de superioridad en la cima de la montaña de estiércol. Por no mencionar el horrible pensamiento de que si la vida inteligente abunda en el universo, exista la verdadera posibilidad de que, lejos de ser los seres únicos, especiales y más avanzados de Dios, descubramos realmente que, en comparación, somos primitivos y poco evolucionados. Eso es algo que la raza humana indudablemente no está lista para aceptar. Ahora, tenemos que renunciar a la idea ostentosa y presumida de que Jesucristo vino aquí a salvarnos como el único Hijo de Dios. Tenemos que abandonar la idea de que si se descubriera vida en otros planetas, nosotros tendríamos que idear algún medio de ir a salvarlos. Como se atrevió a declarar públicamente el director religioso de un famoso observatorio de Estados Unidos en 1997. La Inquisición terminó, la mente inquisidora persiste. No, 400 años no es mucho tiempo en la historia humana. Pero ese es el tiempo transcurrido desde que se cometieron esas indecibles barbaridades en nombre de la religión. Y lo que es más, se perpetraron principalmente en aquellas regiones del mundo que se jactaban de estar a la cabeza de la civilización. Sin embargo, aunque las quemas ya no se practican, lamentablemente persiste la misma mente inquisidora, que no ve nada de raro o erróneo en tratar de usar la fuerza para lograr la aceptación de su propia versión de la verdad. La verdad, por supuesto, según se ve en la perspectiva del universo hamburguesa. El emperador Constantino realmente estableció un muy mal precedente después del concilio de Nicea en el año 325, cuando accedió a la solicitud del bando teológico victorioso y condenó al exilio a aquellos obispos que no pensaban ni votaban correctamente con respecto al punto principal de su doctrina, es decir, quién fue Jesús en realidad. Y por desgracia, la Iglesia, otrora perseguida y fugitiva, hasta el día de hoy nunca ha desaprendido del todo esa lección. Es la mentalidad de una doctrina a mano armada, que trata de forzar la adherencia a sus creencias por medio de la fuerza y las amenazas. Y al hacerlo, acaba en la situación bastante curiosa de predicar y practicar el odio en nombre del Dios del amor. Por fortuna, hoy en día ya no existe una hoguera en espera de aquellos que se atreven a tener un punto de vista distinto al de la mayoría. Pero por supuesto, hay otras formas de hoguera, como lo saben muy bien todas las personas que han tratado de marchar al son de una música diferente, que inocentemente han intentado preguntar si esta o aquella afirmación puede ser una expresión de la verdad completa o no, o si necesitamos examinar las cosas en más detalle. Ah, sí, hay otra clase de hogueras. Y si te atreves a discrepar, ten por seguro que no entrarás en los niveles más altos de la teología y la filosofía. No, te atacarán de la manera más baja posible, con la esperanza muy astuta, pero en definitiva inútil, de que si te desacreditan, entonces no tienen que preocuparse por tu mensaje. Es la manera más fácil de todas. Y, por supuesto, evade por completo la necesidad de evaluar cualquier prueba científica u objetiva que pueda haber. Algo que estas organizaciones
normalmente se resisten a hacer. Estas son las consecuencias de la mentalidad del universo hamburguesa. La religión tiene grandes intereses creados en esa mentalidad. De hecho, la mentalidad del universo hamburguesa es realmente la mentalidad de la religión. He mencionado solo 3 de estas consecuencias, junto con la mente inquisidora, que trata de sustentar estas visiones de la realidad. Pero la cuarta baja del universo hamburguesa crea lo que en muchos sentidos es la situación más grave para todos nosotros y la que ha provocado las mayores reacciones, polémicas y persecuciones a lo largo de los años. Tiene que ver con Jesús. Jesús, más que Dios aún, ha sido la víctima de la mentalidad del universo hamburguesa a lo largo de todos los siglos. El Dios del universo hamburguesa no es el verdadero Dios. Es la imagen de Dios que tiene alguien y no guarda relación alguna con la realidad. De la misma forma, la imagen de Jesús que nos han proporcionado durante todos estos siglos, desde la época de su misión, no es la del verdadero Jesús. Es un Jesús que ha sido manipulado y pulido para que cuadre con una multiplicidad de intereses. Y por eso, el poder al cual se refería Napoleón Bonaparte, que cité al comienzo, se pone escasamente en evidencia en aquellos que siguen al ídolo de Jesús, en lugar de al Jesús verdadero. De todos los tópicos que despiertan la ira de la mente inquisidora, Jesús está a la cabeza de la lista. Y así es como las organizaciones religiosas durante milenios han inculcado imágenes muy distorsionadas de Jesús a sus congregaciones. Han sido cuidadosamente refinadas, editadas y manipuladas a fin de ceñirse a las necesidades de estas organizaciones religiosas en momentos particulares de la historia. Y aquellos que osaron decir que las cosas no fueron así o la historia es mucho más que esto, han plagado el curso de toda la historia humana con sus cadáveres, sus encarcelamientos, sus desapariciones, su ostracismo, y han sido calificados de herejes a lo largo de los siglos. Aquel que decide proclamar algo acerca de Jesús que no esté políticamente de acuerdo con el statu quo del momento es realmente una persona valiente y poco común, pues pensar erróneamente de Jesús se ha considerado siempre la peor herejía. Con esos antecedentes, en esta presentación, quiero ocuparme de 2 grandes cuestiones relacionadas con Jesús, que son de extrema importancia para nosotros hoy en día. La primera cuestión se refiere a la interpretación de Jesús y de lo que logró en su vida en la tierra, que predomina en las religiones cristianas. Y la segunda cuestión tiene que ver con la polémica pregunta: ¿qué fue lo que sucedió en esos años perdidos de la vida de Jesús? Dado que el Nuevo Testamento no nos dice nada de más del 80% de su vida. ¿Cuál es la imagen más popular de Jesús que nos presentan las religiones cristianas hoy en día? Los sermones que se dicen en las iglesias y los himnos populares son un buen lugar donde empezar a investigar esto. La mayoría piensa que los sermones son demasiado largos, y generalmente lo son. Pero por largos que sean, normalmente se quedan demasiado cortos a la hora de hacerle justicia a la realidad de la que hablan. Por ejemplo, la creencia cristiana más devota hoy en día acerca de Jesús es de hecho bastante herética. Pues el cristiano promedio considera a Jesús un ser divino que de alguna manera pretendía ser humano, pero en realidad no lo era. Se llama la herejía del docetismo, una de las mayores amenazas para la fe de la Iglesia cristiana primitiva.
En la instrucción popular, generalmente se reduce a Jesús a unas cuantas frases hechas. Y una de las maneras más obvias en que las iglesias han manipulado la persona y el mensaje de Jesús es haberlo convertido en un salvador o redentor doliente. Una idea que se apoderó de la imaginación cristiana desde el primer momento en que se impuso como parte de la realidad del Cristo. Él es el único Hijo de Dios que bajó a esta tierra por mí, enviado directamente por Dios como una especie de paracaidista. ¿Por qué? Para sufrir y morir en reparación por mis pecados. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Y qué tenía que ver con el verdadero propósito de Jesús? ¿Por qué la gente se imaginó a Jesús de esta manera? Tal vez porque, siendo un ser divino, podía soportar un sufrimiento más intenso que un ser humano corriente. Tal vez Dios estaba tan ofendido que únicamente el sufrimiento de un ser divino podía desagraviarlo de los insultos que había recibido de sus criaturas. Así que Jesús murió en la cruz a causa de mis pecados, según nos dicen. Mi alma está bañada en la sangre del Cordero, derramada por mis ofensas. Su pasión me ha redimido. Me inclino a pensar que el más sorprendido de oír todo esto sería el mismo Jesús. Pero así es como lo muestra la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Y si bien la película es, en general, históricamente fiel a las fuentes conocidas, realmente soportó todo eso. Por desgracia, se equivoca completamente con respecto a cuál era el verdadero en ese propósito. Esta imagen del Cristo doliente, el Cristo con una corona de espinas, su rostro bañado en sangre, el Cristo que se tropieza y se cae camino al Calvario, y luego los clavos que le perforan las muñecas y los pies, la espada que le atraviesa el costado. Esta imagen de Jesús torturado es la única que existe para la mayoría de la gente en el mundo cristiano de hoy. Me quedé muy espantado, y yo no me espanto fácilmente, pero me quedé espantado cuando fui a Sudáfrica hace 11 años a dar una charla en el Parlamento para la Conferencia de las Religiones del Mundo. Y descubrí, con horror, que dentro de la fe cristiana hay más de 20.000 diferentes iglesias, denominaciones y congregaciones que en la actualidad afirman seguir el mensaje de Jesús. Muchas de ellas se consideran a sí mismas la única interpretación verdadera de ese mensaje. Y el Salvador doliente, por desgracia, se halla casi siempre en el corazón de ese mensaje. Pero, ¿se ha preguntado alguien alguna vez de dónde surgió todo esto? ¿De dónde proviene esta imagen del Cristo doliente? ¿Y por qué ha adquirido un protagonismo absoluto? ¿Cuánto tiene que ver con el verdadero Jesús que vivió y caminó sobre esta tierra hace 2000 años? ¿Fue sufrir lo que Él realmente vino a hacer? ¿O existe una explicación totalmente diferente que de ninguna manera le quita mérito a la magnificencia y a la grandeza de Jesús? Esta imagen del Redentor sufriente está tan entrelazada con el mensaje cristiano de hoy que es casi imposible pensar en el cristianismo de ninguna otra manera. O de hecho pensar en Jesús sin la sangre, la crueldad, la tortura y el sufrimiento. En eso lo han convertido. Y detrás, por supuesto, viene rápidamente la culpa y el menosprecio que surgen todos nosotros, pues a todos se nos ha enseñado que fuimos nosotros quienes causamos eso. Jesús cargó con nuestros pesos, con nuestras culpas y con el castigo que nos merecíamos. Y vean el resultado. Jamás se nos permite olvidar la culpa
y el remordimiento que debemos sentir. Y por todo el Internet se encuentran artículos que mantienen esas imágenes grabadas en nuestra mente desde la cuna hasta la tumba. Ropa de bebés, gorras de béisbol, cuadernos escolares, tazas de café y hasta mantas para perros. Jesús cargó con nuestro peso, con nuestras culpas y con el castigo que nos merecíamos. Y he aquí el resultado. Si yo creo que he sido la causa del enorme sufrimiento de Jesús, ya que Él ha llevado mi carga sobre sus hombros, inmediatamente voy a sentir una gran sensación de culpa y falta de estima. Y por desgracia, ese es el elemento predominante en la mayoría del sentimiento religioso actual. Y es también el mayor obstáculo que tenemos todos los que seguimos a Jesús a la hora de reproducir en nuestra propia persona ese poder del que hablaba Napoleón Bonaparte. Ahí reside la causa del éxito descomunal que han tenido todas las empresas religiosas a lo largo de los siglos. Su capacidad tan efectiva de provocar la culpa y luego ofrecer de inmediato la redención para aliviarla, una y otra vez. Y así continuamos en una montaña rusa emocional interminable. Desde la culpa y el pecado nos elevamos hasta la redención para enseguida caer en picada y hundirnos en la culpa y la pena. Otra vez, no vaya a ser que nos durmamos demasiado en los laureles. Esta es la imagen representativa de Jesús que se comercializa con más éxito en la actualidad. Y es la nota que caracteriza al cristianismo existente en la tierra en este momento. Del Génesis a Yom Kippur. Ahora, ¿alguien se ha preguntado alguna vez dónde se originó todo esto? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo es que la religión llegó a vincularse tan inextricablemente con la culpa y el sufrimiento que hoy en día es casi imposible pensar en el cristianismo de ninguna otra manera? No es difícil ver cómo ocurrió, pero sucedió hace tanto tiempo que ya se considera parte de la revelación original y, por lo tanto, incuestionable. Volvamos rápidamente atrás en la historia del judaísmo y del cristianismo, para ver cómo surgió este Jesús doliente y bañado en sangre, junto con la culpa que surge en ustedes y en mí, al contemplarlo. Se remonta al mismísimo comienzo de las escrituras judeocristianas, al jardín del Edén, cuando los primeros padres, Adán y Eva, fueron colocados por Dios en un estado de bienaventuranza. El libro del Génesis nos muestra a nuestros primeros padres, el hombre y la mujer, Adán y Eva, en un estado de dicha absoluta. Aparentemente son inmortales, no padecen de penas, males ni enfermedades, y todo es justo como debe ser. Sin embargo, había una advertencia. Habían recibido el mandato de Dios de no comer del fruto de determinado árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Uno se imaginaría que, en vez de prohibir que investigaran el conocimiento del bien y del mal, Dios habría deseado que sus criaturas evolucionaran en sabiduría, conocimiento y entendimiento. Y aquí encontramos por primera vez un indicio de qué clase de Dios se esconde en la tradición del Génesis. Claro está que un fruto prohibido es una tentación casi ineludible. Y sucedió lo inevitable. Adán y Eva comieron del fruto. Se supone que la serpiente tentó a Eva y Eva tentó a Adán, pero la verdadera pregunta es, ¿quién creó a la serpiente? Según el relato del libro del Génesis,
Después de haber pecado, nuestros primeros padres fueron expulsados del estado de bienaventuranza. Ahora eran vulnerables al padecimiento, a la vejez y a la enfermedad, y su lapso de vida era corto, simplemente porque habían buscado el conocimiento de lo que era bueno y lo que era malo. ¿Acaso este ser, que guardaba esto con tanto celo, temía por su propio estatus o qué? ¿Qué clase de Dios castigaría a sus propias criaturas por tratar de evolucionar y desarrollarse de acuerdo con las facultades de las que habían sido dotadas por él mismo? Esta es una imagen de Dios realmente muy extraña, pero dejaremos este tema para otra oportunidad. Ahora concentrémonos un poco en un punto específico de todo este panorama. Los judíos sentían que debían congraciarse con Dios a causa de este pecado primordial en el jardín del Edén. Y dentro de sus rituales religiosos, crearon una festividad anual llamada el Día del Perdón. En el Día del Perdón, ellos rememoraban ese pecado primordial relatado en el Génesis. Confesaban ser indignos ante Dios y reconocían su pecado. Pero, ¿qué es el pecado? Miremos en el Nuevo Testamento. Al pecado se lo designa con la palabra griega hamartía, que significa errar el blanco, un término tomado del tiro al arco. Pero el término pecado no dice nada acerca de una culpa horrible y del destierro. Simplemente dice que se ha errado el blanco. Y para que la próxima vez que lo intentemos nos acerquemos más al blanco, hay que mejorar la puntería. Eso es lo que significaba realmente pecado, en el corazón de la tradición del Antiguo Testamento y en el núcleo mismo del Nuevo Testamento. Pero, por supuesto, se corrompió enormemente cuando pecado se malinterpretó como un insulto dirigido a Dios, quien debe haber sido un ser muy inseguro para sentirse insultado por algo que habían hecho sus propias criaturas. En realidad, la imagen de Dios que encontramos en lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento es muy interesante. No hace falta irse a una cueva polvorienta de Egipto o a cualquier otro yacimiento arqueológico para encontrar la prueba de esto. Se encuentra en cada mesilla de noche de todos los hoteles y moteles de este país. Y el Dios que nos mira con ira desde las páginas del Antiguo Testamento es voluble, caprichoso, vengativo, inseguro, psicótico y neurótico. La prueba está allí. Abre las páginas, léelo con tus propios ojos. Nadie puede negar las cualidades que he citado. Ahí están. Esta es la clase de Dios al que el pueblo judío intentaba aplacar en su festividad anual de Yom Kippur. Y como ellos creían que cada ser humano estaba corrompido por la mancha del pecado de nuestros primeros padres, ningún ser humano podía desagraviar a Dios por las terribles ofensas de Adán y Eva y todo lo ocurrido desde entonces. Por lo tanto, decidieron que en su reemplazo debían elegir 2 animales perfectos como sustitutos, ya que estos animales no estaban contaminados por los pecados de la raza humana. Los animales elegidos para Yom Kippur fueron, en primer lugar, una cabra perfecta, sin marcas ni manchas, y el otro animal fue un cordero perfecto. En los ceremoniales de Yom Kippur, en el templo, el pueblo confesaba su indignidad ante Dios y su absoluta condición de pecadores. Pedían perdón por las ofensas e insultos que le habían proferido a Dios y luego cargaban a la cabra con un fardo simbólico que representaba los pecados del pueblo. La cabra era guiada hasta el desierto de Judea, llevándose consigo simbólicamente los pecados del pueblo. El segundo ritual de la fiesta de Yom Kippur
era el sacrificio del Cordero Inmaculado en el altar del templo. Se hacía para apaciguar la ira vengativa de Dios contra la humanidad. ¿Qué clase de Dios, nos preguntamos, exige una vida como sacrificio? Y para evitar que esa vida sea humana, ¿hay que ofrecerle la de un animal inocente? La cabra y el cordero son los dos símbolos de Yom Kippur. Recordemos que tratamos de entender cómo Jesús y el cristianismo se identificaron de semejante manera con la culpa y el sufrimiento. Ahora tenemos la oportunidad de entender por qué. Pongámonos en el lugar de los apóstoles de Cristo. Habían pasado 3 años con Él. Lo vieron caminar sobre el agua, multiplicar los panes y los pescados en el lago de Galilea y alimentar a 5.000 personas. Lo vieron curar a los enfermos con un simple roce. Lo vieron resucitar a los muertos. Lo escucharon predicar un mensaje de libertad y liberación que iba mucho más allá que las versiones del Dios que habían conocido, anticuadas y condicionadas al tiempo. ¿Qué iban a pensar de ese hombre? ¿Qué podrían decir de él? ¿Cómo podrían contar su historia y hacer justicia al ser que él fue? ¿En qué imágenes? ¿En qué moldes podría encajar este mensaje? Entonces se les ocurrió una idea brillante. Jesús es la cabra y el cordero por excelencia de Yom Kippur. Él es quien ha hecho que ya no sea necesario repetir esta ceremonia todos los años. Él es quien lleva la carga de nuestros pecados sobre sus espaldas, emblemáticamente, de una vez y para siempre. Está hecho, está consumado. Es a Él a quien se sacrifica en el altar de la cruz para satisfacer la sangrienta venganza de Dios y la deuda con Satanás que han recaído sobre la raza humana. Nuevamente nos preguntamos, ¿qué clase de Dios exigiría esto o permitiría la existencia de un Satanás? Muchos culpan al emperador Constantino de que el cristianismo tomara el rumbo equivocado en el Concilio de Nicea, en el año 325. Pero yo les aseguro que el daño se produjo 3 siglos antes de que Constantino respirara por primera vez. El daño se produjo en tiempos de los apóstoles de Jesús, ya que algunos de ellos intentaron aplastar la magnificencia del verdadero Jesús y reducirla a la estrechez, a esos moldes limitados de ser la cabra y el cordero por excelencia de Yom Kippur. Y fue en esa misma época, muy temprano, que a Jesús se lo vio por primera vez como un Salvador y un Redentor que vino a interceder y a intervenir entre la venganza de Dios y nosotros, en auxilio de una raza humana que necesitaba ser rescatada. La culpa y la redención impulsan los motores de la religión. Y por supuesto, el problema creció con el paso de los años y hoy en día es muy difícil pensar en Jesús o pensar en el cristianismo como una totalidad, dejando a un lado el Salvador doliente y sin pensar en la culpa que sentimos como raza que constantemente tiene que congraciarse ante la mirada de Dios. Esa es la esencia de la mayoría de las religiones de la actualidad. Es lo que mueve los motores de la religión, pero definitivamente no es lo que el verdadero Jesús fue y es. Y por eso digo que de todas las bajas que causa la mentalidad del universo hamburguesa en la actualidad, la más grave es la relacionada con nuestra manera de entender a Jesús el Cristo. Fue uno de los seres más magníficos que han pisado esta tierra. Pero lo más importante es que fue el portador de un mensaje sublime para nuestra propia evolución. Y esto se ha perdido en las deformaciones que él y su mensaje han sufrido indefectiblemente
a lo largo de los siglos. Cada cual ve a Jesús a través de sus propios ojos. Cada cual interpreta a Jesús a la luz de sus propios problemas. Jesús ha sido la baja más importante. Pero hoy en día, el verdadero mensaje de Jesús es para nosotros más relevante y más liberador que nunca. Y sin embargo, lo que recibimos hoy es una caricatura minimizada, encogida y censurada del ser que Él fue en verdad. Las iglesias del Occidente siempre han considerado que la esencia de la obra de Jesús ha sido salvarnos de Dios o de Satanás, y entre tanto recibir un castigo terrible como consecuencia. Las iglesias del Oriente se acercan más al blanco, porque siempre han considerado que la obra de Jesús consistió en generar en nosotros un proceso de divinización, un proceso de convertir nuestra simple humanidad en divinidad. Eso se acerca mucho más al blanco. Me he embarcado en este largo discurso para intentar darle un cierto sentido a lo que Nicholas Notovich y sus pergaminos, al igual que la gente que creyó en él, tuvieron que soportar. Tanto ridículo, tanta represión. Quiero decir, ¿cuántas personas hoy en día han oído hablar de la existencia de sus pergaminos que salieron a la luz solo hace 100 años y se divulgaron por todo el mundo de habla inglesa y francesa? ¿Cómo es que han desaparecido totalmente del mapa? Al punto de que solo unas pocas personas en la actualidad han oído hablar de ellos. ¿De dónde surge el gran engaño? La pregunta más interesante de todo, lo relacionado con Jesús, una vez que nuestros ojos empiezan a abrirse, por supuesto, es ¿cómo se convirtió en el Cristo? No llegó en paracaídas a este mundo enviado por Dios totalmente listo y formado como un ser divino, como han proclamado constantemente la mayoría de las iglesias. Las respuestas a cómo Jesús se convirtió en el Cristo serán muy reveladoras y obviamente de una importancia absoluta para nuestro propio camino espiritual. Así que con esa pregunta en mente, volvamos a la información que nos dan los pergaminos de Notovich y otras fuentes que dejan al descubierto un conocimiento muy superior a la información básica del Nuevo Testamento. Jesús en la India y el Tíbet. Ahora, en los pergaminos de Notovich, el nombre de Jesús era Isa, que es exactamente el mismo nombre que tiene Jesús en el idioma irlandés actual. El idioma irlandés proviene de la región indoeuropea. El relato de los pergaminos de Notovich cuenta que Jesús había celebrado recientemente su Bar Mitzvah, y esa era la ocasión en la que las familias judías les gustaba escoger a la futura esposa de sus hijos. Y según los pergaminos, Jesús no deseaba que eso ocurriera en ese momento. Así que abandonó sigilosamente la casa de sus padres y se unió a una caravana mercante que partía a las tierras legendarias del Oriente, el lugar donde habían surgido esos relatos legendarios de los maestros que podían realizar fenómenos extraordinarios y vivir una vida inconcebiblemente larga. En el viaje de ida, habría partido rumbo al norte por la actual ciudad de Damasco, en Siria, pasando por el Irak actual, por Bagdad, que entonces se llamaba Opis, y desde allí continuó hasta Ecbatana, hoy Hamadán, y Ragae, hoy llamada Teherán, la capital de Irán.
hasta el norte de Persia, como se llamaba en aquellos días. De allí tomó la legendaria ruta de la seda, empezando en la ciudad persa de Ragae, Teherán actual, hasta llegar a la antigua ciudad de Bactra, que hoy se llama Balkh, la cual había sido la capital de un antiguo imperio. De Bactra se dirigió hacia el sur hasta Kabul, en Afganistán, que lamentablemente hoy todos conocemos muy bien por cortesía de la CNN. Y desde allí se internó en el paso de Khyber hacia el sur hasta Taxila, la ciudad de piedra, capital del Punjab, el lugar donde 20 años más tarde el apóstol Tomás residió una temporada con el rey Gundafar en el año 47, época en que Apolonio de Tiana también estaba en su corte. Jesús recorrió la región de Rawalpindi y se dirigió a la India. Cruzó las tierras de los 5 ríos, el Punjab, hasta que llegó a las tierras del Sindh, actualmente al sudeste de Pakistán, en la desembocadura del río Indo, donde se instaló entre el pueblo conocido como los arios. Recibió una cálida bienvenida y después de pasar un tiempo allí, adquirió fama entre todos los habitantes locales. Pero, pese a sus ruegos de que se quedara con ellos, él no había encontrado lo que quería descubrir, así que atravesó toda la India hasta la ciudad de Jagannath, hoy en día llamada Puri, en la provincia de Orissa, donde los sacerdotes blancos de Brahma le dieron una cálida bienvenida. Jesús estudió los textos sagrados hindúes, los Vedas. Los manuscritos nos dicen que allí aprendió a leer y a entender los Vedas, los textos sagrados de los hindúes, que se habían compilado entre los años 500 y 1100 a.C. Los Vedas, en particular los Upanishads y el Bhagavad Gita, no eran lectura liviana. Al comienzo estaban compuestos de 1000 himnos que servían a las familias sacerdotales, seguidos por el Veda de los cánticos con anotaciones musicales, tal vez la música escrita más antigua del mundo para el canto de himnos sagrados. Y a esto se sumaron las obras en prosa añadidas para explicar las ceremonias. Los ritos védicos, con el curso de los siglos, se volvieron tan complicados que solo los especialistas podían entenderlos. Solo cabe imaginarnos lo ajeno que era esto a los motivos que tuvo Jesús para dejar su hogar y sobrellevar las vicisitudes de semejante viaje en su búsqueda. En aquellos tiempos, la India estaba rígidamente dividida en el sistema de castas. Los brahmanes o sacerdotes estaban arriba, y fueron quienes enseñaron a Jesús la teoría de la curación mediante la oración y el método de expulsar a los espíritus para que la gente recuperara su salud mental. Jesús era inmensamente amado por todos aquellos que lo conocían, según dicen los pergaminos de Notovich, y vivió 6 años en total en las ciudades sagradas de Jagannath y Rajagriha, a unos 640 kilómetros al noreste del actual Calcuta, y en la ciudad sagrada de Benares, hoy llamada Varanasi. Como dije, la India en ese tiempo se hallaba muy rígidamente dividida en el sistema de castas. En la cima estaban los sacerdotes y los brahmanes, debajo venían los guerreros, luego estaban los mercaderes y debajo de estos los sudras o trabajadores, cuyo destino era servir toda la vida como esclavos de las 3 clases superiores. Esta clase inferior no tenía permiso de oír los Vedas ni de contemplarlos. Las clases mercantiles solo podían oírlos en días festivos. Sin embargo, Jesús quebrantó estas reglas al enseñar las escrituras hindúes a las clases más bajas en todo momento y en cualquier lugar. Y levantó una fuerte voz de protesta en contra de los brahmanes y los guerreros, quienes privaban a las clases más bajas de sus derechos como seres humanos. Dios el Padre, dijo, no hace diferencias entre sus hijos. Todos son igualmente amados ante sus ojos. No es exactamente lo mismo que expresó Ramta en la víspera de la Nochebuena en Broadway, Nueva York, cuando él dijo:
¿El poder está en ti? Jesús realmente causó un gran revuelo cuando negó el origen divino de los Vedas y también negó que para Brahma se hubiera encarnado en Vishnu, Shiva y otros dioses. Dijo que los hindúes habían llenado de abominaciones sus templos e idolatraban a una legión de criaturas, animales, piedras y metales, mientras que subyugaban al ser humano. Dijo que era una abominación humillar a aquellos que trabajan con el sudor de su frente para hacer posible, como él dijo, que un holgazán se siente a su suntuosa mesa. Los guerreros y los sacerdotes, dijo, se convertirán en los trabajadores, y los trabajadores se convertirán en los moradores de la eternidad. De modo que, muy animados por esto, las clases bajas, los mercaderes y los trabajadores preguntaron a Jesús cómo deberían orar. Y él replicó: no adoréis a los ídolos, porque ellos no os pueden oír. No escuchéis los Vedas, porque su verdad es falsa. No humilléis a vuestro vecino. Ayudad a los pobres. Brindad apoyo a los débiles. Y no seáis codiciosos ni hagáis el mal. Un mensaje que impartiría con voz clara y resonante en Tierra Santa unos años más tarde. Se confabularon para asesinarlo. A causa de todas estas enseñanzas subversivas que estaban agitando a la gente, los sacerdotes blancos y los guerreros decidieron asesinarlo. Esto se confabuló en la ciudad de Jagannath, pero él fue advertido del plan y huyó a las montañas al anochecer. Viajó por Rayagriha, hoy Rajir, y finalmente llegó a Kapilavastu, a unos 1.300 kilómetros de distancia, el lugar de nacimiento de Gautama, el más famoso de los Budas. Allí aprendió la antigua lengua Pali, que había sido el idioma de Buda Gautama, y se entregó al estudio de los sutras, que se subtitulan El Camino de la Verdad o El Sendero de la Verdad. Estos textos contenían el registro de las conversaciones que sostuvo Buda cuando enseñaba. Estaban escritos en hojas de palma y las hojas se agrupaban en 3 cestos tejidos. El primer cesto se llamaba el Sutta Pitaka, el cesto del discurso, que se le atribuye directamente al propio Buda. Posteriormente, al fin de su estadía en Kapilavastu, Jesús se dirigió al norte y pasó por el lado oeste del monte Everest en su viaje a Nepal y el Tíbet, y se detuvo en su capital, Lhasa, donde se construyó el palacio del Dalai Lama en el siglo XVII. Pasó otros 6 años con los maestros en esas regiones montañosas, y allí me imagino que encontró muchas más cosas que eran de su agrado. A los 26 años, Jesús se dirigió nuevamente a Occidente y emprendió el regreso a su hogar. Su historia se repetía en todas partes a lo largo de su travesía. Predicaba en contra de la idolatría, apoyaba a los pobres y a los oprimidos, y a la larga consiguió enfurecer a todos los líderes religiosos intransigentes que había, especialmente en Persia. Los sacerdotes zoroástricos prohibieron a la gente que lo escuchara. Jesús fue arrestado y conducido ante el sumo sacerdote zoroastra, quien lo interrogó. Con el tiempo, las cosas llegaron hasta tal punto que una noche los sacerdotes zoroástricos lo arrojaron al desierto cerca de una guarida de bestias salvajes, en espera de que fuera devorado. Pero escapó ileso. Finalmente llegó a su tierra natal a la edad de 29 años. Había estado ausente durante tanto tiempo que nadie lo reconocía ni sabía quién era. Los sacerdotes y los sabios judíos estaban llenos de admiración por sus enseñanzas y le preguntaron si era cierto que había tratado de sublevar al pueblo en contra de las autoridades, como le habían notificado al gobernador romano Poncio Pilato.
Jesús dijo: «Sentí dolor y pena cuando vi que mis hermanos y hermanas se habían olvidado del Dios verdadero. Procuré restaurar la ley de Moisés en los corazones de las personas, porque ignoran su verdadero significado. Las leyes han sido pervertidas». Ahora bien, muchas cosas que leemos en los pergaminos de Isa de Nicholas Lotovich coinciden con lo que sabemos del Nuevo Testamento acerca de la vida de Jesús durante su periodo en Tierra Santa. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento culpan a los judíos de la muerte de Jesús, pero los pergaminos, con toda justicia, depositan la culpa exclusivamente en manos del gobernador romano Poncio Pilato. En realidad, los manuscritos acreditan a las autoridades judías el haber hecho todo lo posible por salvar a Jesús. Asimismo, Juan el Bautista no se menciona en absoluto en los pergaminos de Notovich. Otra enseñanza de gran importancia, que resulta muy ajena al mensaje de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, y muy necesaria hoy en día, es la hermosa oda de elogio a las mujeres que Jesús pronunció cuando uno de los espías de Pilato, enviado para seguirle el rastro, empujó rudamente a una anciana para abrirse camino y así estar más cerca del Maestro, a fin de no perderse nada sedicioso que pudiera decir. Dijo Jesús: «Todo aquel que no respete a su madre, el ser más sagrado después de su Dios, es indigno del nombre de hijo. Respetad a la mujer, pues ella es la madre del universo, y toda la verdad de la creación divina reposa en ella. Es ella la base de cuanto hay de bueno y hermoso, como ella es también el germen de la vida y la muerte. Ella os da a luz entre sufrimientos. Con el sudor de su frente vigila vuestro crecimiento y hasta su muerte le causáis las más vivas angustias. Bendecidla y adorarla, pues ella es vuestro único amigo y sostén sobre la tierra. Así también amad a vuestras esposas y respetadlas, pues ellas serán madres mañana, y así, más tarde, las abuelas de toda una raza. Sed indulgentes con la mujer. Su amor ennoblece al hombre, endulza su corazón endurecido, doma a la bestia y hace de ella un cordero. La esposa y la madre son tesoros inestimables que Dios os ha concedido. Proteged a vuestra mujer para que ella os pueda proteger, así como a toda la familia. Todo lo que vosotros hagáis por vuestra mujer, por vuestra madre o por una viuda, lo habéis hecho por vuestro Dios. Algunos estudiosos judíos han venido argumentando que los evangelios del Nuevo Testamento eran en realidad documentos gentiles u occidentales en cuanto a su formulación y orientación. A excepción del Evangelio de San Marcos, los evangelios fueron escritos después de la caída de Jerusalén en el año 70, así que prácticamente la nación judía ya no merecía tenerse en cuenta. Era Roma la que requería atención. Y la mayoría de los expertos cree que los evangelios fueron elaborados con ese fin en mente: ayudar a diseminar las enseñanzas de Jesús entre los griegos y los romanos del sector occidental del imperio. Se ha sugerido que los evangelios sutilmente eximieron de culpa a los romanos por la muerte de Jesús y la depositaron en manos de los judíos, a fin de no importunar a los poderes vigentes o a la nueva gente a quien predicaban en ese momento. Lamentablemente, todos somos conscientes del azote del antisemitismo que plagó a Europa durante 1500 años, y en su mayor parte surgió debido a la hostilidad del cristianismo hacia el judaísmo, porque lo culpaba de la crucifixión de Cristo.
Todo eso sucedió debido a dónde recayó la culpa por la muerte de Jesús. ¿Cuánto sufrimiento y cuánta injusticia se habrían evitado a lo largo de los siglos si las enseñanzas contenidas en estos pergaminos de Isa hubiesen ejercido su influencia en lugar de la consabida tradición cristiana del Nuevo Testamento? Si no hubieran existido estos manuscritos de la vida de Jesús en la India, aún así tendríamos que preguntarnos seriamente acerca de una posible relación con las enseñanzas budistas, en vista del carácter de las enseñanzas del propio Jesús. Nadie puede negar que el Dios del Antiguo Testamento es severo y vengativo. Sin embargo, el Dios acerca del cual predicaba Jesús es totalmente diferente al Dios de la tradición judía, a la cual pertenecía el propio Jesús. Entonces, ¿se les ha ocurrido preguntar alguna vez de dónde salió este nuevo mensaje que él predicaba? ¿Llegó en paracaídas junto con Jesús, enviado del cielo directamente por Dios, como sostendrán los devotos de la mentalidad del universo hamburguesa? No, hay una explicación mucho más obvia y menos exótica que abordaré en un momento.